Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar ahí nuevamente. Ahora vamos rápidamente con otra mini biografía, esta vez, bueno, de un personaje de acá español. Eh, si bien la inteligencia artificial del chat GPT dice que el español más famoso fue Pablo Picasso, el más respetado Miguel de Cervantes Saavedra y el más popular es Rafael Nadal, yo voy a hablar ahora de el más respetado y querido, seguramente, en mi país, Argentina. Él es sinónimo de España. ¿De quién estoy hablando? De Federico García Lorca, que nació un 5 de junio del año 1898 en Fuentevaqueros, Granada. Era hijo de un hacendado, es decir, que su situación económica era muy buena. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar la carrera de Filosofía y Letras. En la universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrutea, el cual llevó a Lorca y a sus compañeros de viaje por Úbeda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes de España fueron lo que despertaron la vocación del escritor. De hecho, fruto de estos viajes que acabo de mencionar, surge su primer libro en prosa, que es Impresiones y Paisajes, publicado en 1918. Es decir, que si no lo hubiera llevado su profesor de viaje, a lo mejor no hubiera sido escritor y hubiese seguido la carrera de filosofía y la carrera de abogado. Bueno, muy bien. En la primavera de 1919, varios de sus amigos se trasladaron a Madrid y Lorca también. Gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres de seguir sus estudios en la residencia de estudiantes de Madrid, no tardó en unirse a ellos, así que el poeta pasó a formar parte de esa institución. La residencia de estudiantes en aquella época era un hervidero intelectual que acogió a figuras de la talla de Alberto Einstein, John Keynes, el economista, Igor Stravinsky, el compositor de música clásica, de cámara, y Marie Curie, que es una prestigiosa médica que se dedicó a investigar el cáncer. Ya haré alguna mini biografía para profundizar en muchos de estos personajes que acabo de mencionar. Bueno, todo esto influyó evidentemente enormemente en la formación intelectual de Lorca. De esta forma, entre los años 1919 y 1926, que fueron los años en los que estuvo en la residencia de Madrid, la residencia de estudiantes de Madrid, se relacionó con muchos escritores e intelectuales más importantes de la historia de España, como Luis Buñuel, el director de cine, Salvador Dalí, el pintor, por ejemplo. Bueno, anoche yo vi un capítulo, una serie que es de acá, es española, es del 2016, que se llama El Ministerio del Tiempo, y justamente se tocó este tema, por eso me puse a hacer esta mini biografía, porque me acordé mucho de Lorca. La serie está muy buena, está en la plataforma HBO, los que la tengan, véanla, es muy recomendable la serie, tiene un elenco actoral espectacular, y está muy, muy interesante. Bueno, en la primavera de 1929, Fernando de los Ríos le propuso viajar a Nueva York. Este aceptó viendo la oportunidad de aprender inglés y de cambiar su vida, bueno, renovar su obra, etc. Se embarcaron en el Olympic, que era el buque hermano del malogrado Titanic. Llegaron a Nueva York a principios de 1929. Nunca se halló en esa ciudad, por lo que al año decidió viajar a La Habana, donde sí se encontró mucho más cómodo y donde exploró mucho en la cultura de la música cubana. Incluso trabajó en una radio de allí de Cuba y de La Habana, ¿no? En junio de 1931, Lorca ya estaba de vuelta en Madrid. Con la llegada de la Segunda República Española, comenzó una nueva etapa para Lorca, junto a Eduardo Ugarte, el escritor granadino, con un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales
del siglo de oro español, como Calderón de la Barca, Lope de Vega y Miguel de Cervantes Saavedra, todas importantes avenidas de Buenos Aires. Déjenme decir, bueno, nada, fueron de tournée, como se decía en esa época, de gira, como diríamos ahora, o de jirafa, como dirían los más chicos, por los pueblos de España, financiados por el Ministerio de Educación que dirigía su amigo Fernando de los Ríos. Tuvo por primera vez en sus manos un proyecto propio, pero claro, más tarde estalló la Guerra Civil Española y dicho proyecto se frustró. Bueno, se fue a América en el año 1933. La compañía teatral Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre, con tal éxito que fue invitado por Lola Membrives y su marido para establecerse en Argentina. Lo hizo y allí consiguió triunfar profesionalmente. Solo estuvo, y digo lamentablemente, en Buenos Aires 6 meses. Pese a todo lo bien que le iba en Buenos Aires, Lorca decidió volver a España en 1934. Mantuvo un elevado ritmo creativo y terminó obras como Yerma, un clásico, la vi, Doña Rosita la soltera, no la vi, La casa de Bernarda Alba, por supuesto que la vi y la leí. Sin embargo, es también en este momento cuando en España se comienza a vivir una época de violencia e intolerancia política. Estaba a punto de estallar la Guerra Civil Española. Argentina, mi país, Colombia y México, digamos que sus embajadores que percibieron que tal vez al poeta que podía llegar a ser víctima de algún tipo de atentado porque había sido funcionario de la República. Pero Lorca rechazó las ofertas y se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia. Muy bien, el 17 de julio, vaya día, el día de mi cumpleaños, pero de 1936, muchos años antes, estalló en Melilla la sublevación militar contra la República, que dio lugar a la Guerra Civil Española. Terrible. El cuñado de Federico y alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesino, fue arrestado y fue fusilado un mes más tarde. Lorca nunca se afilió a ningún partido político, jamás discriminó ni se distanció de ninguno de sus amigos por ninguna cuestión política. Es más, conocía al líder y fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, ¿sí? Que era muy aficionado a la poesía y de hecho nunca había tenido ningún altercado durante la dictadura de Primo de Rivera. Claro, la dictadura de Primo de Rivera no tuvo nada que ver con la dictadura de Francisco Franco. Ya esto lo voy a explicar más detalladamente en algunos videos que haré. Muy bien, el 16 de agosto de 1936 se presentó en su casa la Guardia Civil para detenerlo. Se lo acusaba, y escuchen bien, de ser espía ruso, de haber tenido un puesto en el gobierno de la República, del anterior y que había sido depuesto. Y esto sí, escuchen bien también, de ser homosexual. Bueno, fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto con otros detenidos. Bueno, después de que la fecha de su muerte, la fecha exacta, mejor dicho, de su muerte haya sido de una larga controversia, parece definitivamente haberse establecido que a Federico García Lorca lo fusilaron en la madrugada, a las 5:40 de la madrugada del día 18 de agosto del año 1936 en el camino que va de Biznar al Facar. Su cuerpo jamás fue hallado, fue enterrado en alguna fosa común y anónima en algún lugar entre estos dos pueblos, los desaparecidos de España, diríamos, ¿no? No se sabe dónde están sus cuerpos, igual que pasó durante la última dictadura militar, que también dejo enlace aquí abajo, por si alguno que está viendo y no sabe lo terrible que ocurrió en mi país entre 1976 y 1982 se quiere enterar, bueno, ahí les dejo un video. Hoy en Argentina es el español más homenajeado. Llevan su nombre, y escuchen bien esto, un cine, el Cine Lorca, de la avenida Corrientes,
que es la Avenida de los Teatros y los Cines en Argentina, en Buenos Aires, una calle, una importante librería también que lleva su nombre y varios anfiteatros y calles en toda la República Argentina. Sus libros aún se siguen vendiendo y sus obras de teatro son un clásico que se sigue representando, tanto en el teatro comercial como en el circuito under. Es inevitable pensar que hubiera sido de él, que hubiera pasado con él, si se hubiera exiliado, si hubiese aceptado la oferta de exilio político que le ofreció Argentina, por ejemplo. Bueno, el caso es que tuvo una vida de 38 años muy intenso y dejó un legado imborrable. Por mi parte nada más. Muchas gracias por haber visto este y los demás videos del canal. Suscríbanse si no se han suscrito aún y recomienden este canal a sus amigos y amigas. Compartan el enlace a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.